Hijo, no juzgues por las apariencias. Un corazón rico puede estar bajo el abrigo de un pobre. Esas fueron las palabras de mi abuelo cuando un anciano muy sucio y maloliente se acercó a nosotros en busca de una moneda para poder comer esa noche. Resultó que ese anciano había sido un amigo de la infancia de mi abuelo. Había sido un hombre fantástico, muy bueno, una gran persona. Lamentablemente no le fue bien en la vida y terminó viviendo en la calle. Mi abuelo lo reconoció, lo invitó a cenar esa noche a casa y me di con la terrible sorpresa que su mente iba y venía. Se mostraba muy agradecido con nosotros y al salir solo nos dijo gracias mientras le caían un par de lágrimas por las mejillas. Desde entonces aprendí a ver a los vagabundos con otros ojos. Entendí que no todos son alcohólicos o drogadictos, que no todos son delincuentes o personas tan ociosas que piden dinero en las calles para evitar trabajar y a la noche beber o consumir todo lo que pudieron sacar de almas caritativas, quienes confiaron en ellos. Sé que puede sonar cruel, pero eso es lo que pensaba sobre ellos, sin excepción, hasta que conocí a ese anciano que marcaría mi vida de una manera que nunca imaginé. La siguiente historia empieza así. La vida de Gerson nunca había sido fácil. Desde que él tuvo uso de razón sintió que vino a este mundo siendo un problema. Tuvo una infancia muy complicada junto a sus padres, que, aunque vivían juntos, no lo estaban realmente. Fue el segundo hijo de doña Melma, su último hijo en realidad, el joven consentido de la casa, aunque tenía un hermano mayor que pocas veces jugaba con él. Desde niño demostró tener un talento para el balón. Era muy escurridizo, rápido y hábil como ninguno. Un tipo inteligente, capaz, pero muy poco aplicado en la escuela. Un defecto en común que tienen muchos deportistas. Claro que no todos son iguales, pero como todos sabemos, la escuela es algo muy importante para la vida del ser humano, aunque a muchos de nosotros no nos guste. Gerson escapaba de clases, y si no lo hacía él, los mismos profesores lo echaban. No soportaban tenerlo allí, siempre andaba haciendo bromas a todo el mundo, y era un punto de influencia con los demás, pues todo aquel que se sentaba cerca terminaba bajando sus calificaciones. Con todo y esto, Gerson logró terminar la escuela. Por fortuna, su madre tomó la decisión de ir a trabajar a la capital. Ella quería que su hijo fuera alguien, y estaba dispuesta a trabajar muy duro por ello, aunque nunca antes lo había hecho en realidad. Milagrosamente, Gerson calificó para ingresar a una universidad privada, a la Facultad de Arquitectura, y fue la primera vez que lo miré y me sentí orgulloso de él. En la universidad no le fue nada bien en los primeros cursos, los básicos que arrastras con conocimiento de la escuela, pero él se esforzó, tanto que después de muchas amanecidas estudiando logró atravesar la etapa final, rozando con un vergonzoso pero aliviante 11. A partir del segundo semestre es donde comienzan los problemas. Su madre se enamoró en la capital, y como de un hechizo se tratara, ella olvidó la existencia de sus hijos. El mayor ya tenía su familia y vivía lejos de ellos, a diferencia de Gerson, a quien sí le afectó esta noticia y las siguientes que vendrían con el pasar del tiempo. Doña Melma decidió retirarlo de la universidad, no pagarle más los estudios por sus calificaciones, que se vieron involucradas en las emociones del joven que había perdido prácticamente a su madre por un hombre. Gerson intentó seguir con la universidad, trabajó en el campo para poder pagarse sus estudios, lo hizo por un semestre, pero la combinación de trabajo y universidad siempre resulta difícil, y al quinto ciclo académico tiró la toalla y no pudo más. Su padre había enfermado, necesitaba trabajar a tiempo completo, y al no tener quien cuide de él, Gerson tomó la responsabilidad completa de la casa. Trabajaba en lo que hubiese cerca, si había que pintar una casa, si había que conducir una carreta, llenar un techo, lavar un auto, él lo hacía. Dejó de perseguir su sueño de ser arquitecto, olvidó el vestir bien o el olor de unas zapatillas nuevas. Aprendió a vivir puesto su antigua camiseta de fútbol que guardaba desde la escuela. Aprendió a vestir calcetas, gorra y el pantalón más viejo que tuviese era el indicado para trabajar. A partir de allí, la vida de Gerson cambió. Desde allí no volvió a ser el mismo. Ya no sonreía, no bromeaba con los amigos. De hecho, ya ni se le veía por el barrio.
y si estaba por allí era porque estaba haciendo un mandado de algún vecino, con la cabeza agachada y la mirada triste, esa que tiene a alguien que perdió las ganas de soñar. Un día, mientras él deambulaba por el centro en busca de un trabajo, una mujer lo confundió con un vagabundo. No la culpó, realmente parecía uno. Ella le dio una moneda, era una de 5 soles, que en mi ciudad es muy valiosa. Si eres hábil con el dinero, esa sola moneda te sirve para preparar el almuerzo y guardar un poco para el calentado de la noche. Gerson estaba confundido. No le había pedido dinero alguno, y como toda persona honesta, él se detuvo, volteó hacia la mujer y le dijo: «Perdone, señora, yo no estoy pidiendo dinero, sé que he visto mal, pero es porque no tengo mucha ropa y uso la que tengo hasta que se acabe. No quiero su limosna, si me quiere ayudar deme un trabajo. Sé pintar, sé lavar autos, sé cuidar de las plantas, pero permítame ganar esta moneda». Andrea quedó realmente sorprendida, sin palabra alguna, pero después de unos instantes le dijo: «Tengo un trabajo para ti. ¿Ves ese auto rojo? Es mío. Ahora iré a comprar algunas cosas. ¿Lo podrías lavar mientras tanto? Cuando regrese te pagaré». Gerson, muy contento, corrió hacia aquel auto rojo, sacó el trapo amarillo que cargaba siempre consigo y sacó agua de la pileta en el centro, lo suficiente para dejar el auto reluciente. Cuando Andrea llegó, no pudo creer lo que Gerson había hecho. El auto parecía haber salido del concesionario, y mientras le entregaba la bolsa con lo comprado le preguntaba cómo lo había hecho. Gerson recibió la bolsa con vergüenza. Le dijo a la señora que era mucho lo que había allí. Ella había comprado insumos suficientes para comer un mes, y él no supo cómo darle las gracias. Andrea estaba muy contenta. Le dijo que ella venía a la misma tienda todos los martes, y que sería bueno que él lave su auto. Así comenzaron a verse periódicamente en el mismo lugar. Mientras él trabajaba, iba contando su historia a su patrona, sus aventuras en la escuela, la razón por la cual trabajaba. Comenzó a recordar que tenía un sueño, pero tenía la responsabilidad con su padre. Ella lo escuchaba y lo alentaba. Entablaron una amistad muy bonita en verdad. Ella le dijo que no se preocupe, que su momento llegaría, que la felicidad a veces está donde menos te lo esperas. Así Andrea y Gerson se convirtieron en amigos inseparables. Ella llegaba en su auto y en ocasiones solo venía a pasar el tiempo con él. Se divertía muchísimo con cada ocurrencia que tenía. Sentía que era alguien mágico, que había llegado a su vida por alguna razón importante. Sentía que aquel joven era el hijo que alguna vez soñó tener. Una tarde, mientras Gerson estaba trabajando en su lavadero improvisado, el ambiente estaba pesado. Tenía una sensación de que algo malo ocurriría, pero no le tomó importancia. Al fin y al cabo, era el día de la semana que se veía con Andrea, y cerca de las 4 de la tarde apareció ella. Llegó muy apurada, como agitada. Apenas bajó del auto, saludó a Gerson y le dijo que lavara el auto porque tenía una reunión muy importante, y que al terminar vendría a invitarle un helado. Él recibió las llaves del auto y le dijo: «Claro que sí, señora Andrea», y soltaba una sonrisa. Ella solo le dijo: «Ya regreso». Mientras esto ocurría, nadie notó que hacia la derecha de Andrea apareció un ladrón bien vestido, que no tenía apariencia alguna de ser un malhechor. Abrazó a Andrea del cuello y comenzó a exigir que le diera todo, mientras con el arma le apuntaba la cabeza. Eso fue indignante para Gerson. No soportó ver a su amiga en esa situación y se lanzó sin pensar sobre aquel hombre para que la liberara. El ladrón asustado la soltó, pero en el forcejeo una bala salió disparada del arma, dando a parar justo en la pierna de Gerson. Felizmente, un hombre que vio todo lo ocurrido llamó a la ambulancia. Andrea estaba aún en shock. Solo lloraba y abrazaba a Gerson agradeciéndole su valeroso actuar. Como si de una madre regañando a su hijo se tratase, le decía: «¿Estás loco? Ese hombre te pudo haber matado. ¿Por qué me haces esto?». Gerson fue llevado a la clínica más cercana. Allí lo trataron y curaron bien. Durante algunos días se mantuvo allí. Andrea cubrió los gastos por completo, pero al tercer día ella desapareció. Le dejó una nota a Gerson.
y se fue mientras él aún dormía. No te preocupes, estarás bien. Ahora tengo una emergencia, me tengo que ir, pero volverás a saber de mí. Te quiero mucho. Pasaron 4 días, una semana, un mes, y Gerson no sabía nada de Andrea. Él pensaba que se había ido de viaje, que tuvo algún negocio importante y no pudo despedirse, pero algo sentía. No podía estar tranquilo. Hasta que un día agridulce, llegó hasta su casa una camioneta negra con las ventanas tintadas, y preguntaron por él. «Soy yo, ¿para qué me están buscando?», les dijo con aquel acento de barrio tan característico. «Soy el abogado de la señora Andrea Cortés, creo que debe acompañarme». Al llegar a casa de Andrea, Gerson solo cayó al suelo a llorar. Andrea yacía en un ataúd en el salón principal de aquella casa solitaria. No habían invitados, solo estaba el personal de servicio de la casa y él, quien llegó a acompañar su pena. El abogado de Andrea se acercó a él y le entregó una carta que ella escribió. Decía que fue mejor irse así. «Hace mucho tiempo vivo sola, hago mis cosas sola, crecí y logré todo lo que tengo así, sola, sin nadie a mi lado, ningún esposo ni mucho menos un hijo. Nunca escuché salir de la boca de nadie un hola mamá, o te quiero mamá. Llega un punto en la vida donde giras a ver a tu alrededor y a pesar de estar lleno de opulencias, sabes que no tienes nada que valga la pena en realidad, al menos no para mí. Gerson, te has convertido en un amigo, mi único amigo sincero. Tienes las llaves de mi casa, las llaves de mi auto y mi personal a tu disposición. Sé que dirás que es mucho, pero acéptalas. Te has ganado cada uno de mis objetos y mi dinero. Me devolviste algo que no podía comprar, y me diste momentos en los que pude sentir que algún día tuve un hijo con quien disfrutar. Trae a tu padre a esta casa, vendrá un médico a verlo cada martes, y regresa a la universidad. Me tomé el atrevimiento de hablar con la directora de la escuela de arquitectura. Te admitirán el ciclo entrante, y por favor, aprovecha cada momento que la vida te da, y nunca dejes de soñar». Gerson apretó la carta con fuerza y pegó un grito al cielo diciendo: «Gracias, mamá Andrea, nos salvaste la vida», y abrazó su ataúd. Omar fue un niño alejado de la ciudad. Su vida comprendía estar en el campo y alimentar a los animales. Sus padres vivían en la zona más alejada del centro metropolitano, sin internet ni energía eléctrica. Ellos eran cultivadores de maíz, arroz y paltos. El vivir allí jamás le resultó molesto, de hecho hallaba felicidad en ello y aprendía junto a sus hermanos el negocio familiar. Aunque el campo nunca fue de su familia, lo trabajaban como suya. Vivían allí desde que tenían memoria, disfrutaba su vida junto a los animales y cultivos, estudiaba por las mañanas y trabajaba en las tardes alimentando a animales de su casa y de sus vecinos cuando estaba en la escuela primaria. Y cuando fue creciendo invirtió los papeles, trabajaba en la chacra junto a sus padres y sus hermanos por las mañanas. Y en las tardes asistía a la escuela secundaria más cercana a su vivienda, que estaba a unos 10 kilómetros de donde vivía. Y al estar alejado, la única manera de llegar a ella era solo a pie o haciendo uso de una bicicleta vieja, que tenía que turnar con sus hermanos, aunque realmente disfrutaba de caminar con los amigos hasta llegar al colegio. Omar siempre fue un tipo sencillo, muy humilde, amable con los demás y sin alguna maldad. Era feliz allí, pero al pasar el tiempo fue comprendiendo que su vida se estaba viendo limitada. Los amigos de su infancia iban partiendo hacia la ciudad para estudiar alguna carrera profesional. Sus hermanos se iban casando y comenzó a sentir esa soledad propia cuando tu mundo va evolucionando y todo va migrando a un futuro mejor, fuera del campo. A pesar de ello, la soledad no le fue suficiente razón para irse de casa. Sentía que sus padres lo necesitaban y que él era la única persona que podría ayudarlos. Ellos iban envejeciendo
y no tenían con quién contar. A partir de allí, él comenzó a tomar en serio las labores de la casa. Apenas terminó el colegio, se dedicó de lleno al campo. Su padre ya no podía trabajar, y su madre a duras penas podía sostener el alimento en casa con la venta de sus animales en el mercado local. Omar se olvidó de hacer planes para un futuro propio. Pensaba más en sus padres que en sí mismo, y decidió seguir allí. Olvidó la ilusión de algún día enamorarse y hacer una familia. Decía, si no puedo ayudar a mis padres, ¿cómo podría mantener una familia? Si hago eso, haría como mis hermanos, que se fueron de casa y se olvidaron de nuestros viejos. Como Omar era joven, con 23 años, se hizo responsable de toda la chacra que sus padres arrendaban, y por el periodo de 2 años todo le marchaba bien. Las ventas de lo producido resultaban ser muy buenas, pero la vida le puso una prueba muy difícil de afrontar. Cuando Omar tomó a cargo las chacras, se dio con la sorpresa que sus padres habían sacado un préstamo, justo un año antes que él sea el responsable. Préstamo que fue para ayudar a sus hermanos que lo necesitaban para sus nuevas familias. Era una deuda realmente muy grande con el banco local. Los pagos tenían que hacerse mensualmente, pero después de pagar el arriendo de la chacra, quedaba realmente muy poco para poder pagarlas. Entonces, allí es donde Omar toma la decisión más difícil de su vida. Un amigo que vivía en la ciudad había llegado a visitar a sus padres. Llegó con regalos, comida y muchas otras cosas, que hicieron que Omar piense que la vida allí es mucho mejor. Él le preguntó a su amigo qué hacía o en qué trabajaba. Este le respondió que trabajaba en una oficina muy importante, y por eso le iba muy bien. Incluso lo invitó para que probara suerte en la ciudad. Le dijo que no se arrepentiría, y no le haría ningún daño salir y conocer la vida allá. Considerando lo que Omar había visto, pensó que sería una gran idea partir de la chacra para poder ayudar a sus padres. Es allí cuando él habla con ellos, y les pide a sus padres que se hagan responsable de la chacra. Le pidió solo un año, lo suficiente para pagar la deuda. Les dijo que lo que salga de la cosecha sería para cubrir los gastos de la casa, y que su sueldo sería para pagar al banco. A su padre no le gustó la idea de que su último hijo se fuera de la casa, pero asumió la responsabilidad que éste le pidió. 3 días después de haber tomado esta decisión, Omar alistó sus cosas en una pequeña mochila. En ella llevó solo 2 pantalones viejos, 4 camisas, ropa interior y lo indispensable para vivir allí, y salió junto a su amigo. Al llegar quedó sorprendido con lo agitado que parecía la vida allí. Veía cómo los vehículos andaban de un lado a otro, el caminar de las personas y todo el mundo nuevo que significaba para él. Le preguntó a su amigo en dónde trabajaba, y este le respondió que al día siguiente irían para que se presente a buscar trabajo. Así lo hicieron. Al segundo día de haber llegado, este se presentó en busca de un empleo en la empresa en donde trabajaba su amigo. Allí le dijeron que necesitan un conserje, que si le interesaba, él podría hacer esa labor. Presentó su currículum, que su amigo le había ayudado a realizar. Y cuando se entrevistó con el supervisor, se llevaron muy bien. Al supervisor le pareció la persona idónea. Le mencionó cómo funcionaba el trabajo en la oficina, sus horarios y dónde tenía que ir por el uniforme, diciendo que trabajaría directamente con la empresa y que su perfil era el correcto para ello. Pero cuando estaban a punto de cerrar el contrato, el supervisor le pidió a Omar su correo electrónico, y Omar le respondió: ¿Qué es eso? No tengo correo electrónico. Entonces tu número para contactarte, dijo el supervisor. Omar solo agachó la cabeza y le dijo que tampoco tenía. Entonces, el supervisor le dijo que sin correo es imposible que trabaje con ellos, porque es requisito para enviarle su contrato y los recibos de honorarios. Quizás sin intención de ofender, pero Omar reaccionó diciendo: «Está bien», tomando sus cosas y saliendo de las oficinas triste y decepcionado. Ya afuera de las oficinas, Omar se sentó a pensar en si lo que estaba haciendo en la ciudad era lo correcto.
Quizás se había apresurado tomando esa decisión, saliendo de la vida que tenía en la chacra. Es allí cuando conoce a Ramiro, un anciano que vendía frutas en el mercado, que justamente estaba frente a la banca donde se había sentado Omar. Él vio cómo Ramiro sufría cargando las pesadas cajas con naranja y lo ayudó a llevarlas hasta el puesto del anciano que lo necesitaba. Ramiro le agradeció mucho y le obsequió una de las frutas y preguntó de dónde era. Lo reconoció al escucharlo hablar. Omar le dijo que vivía en la chacra y que vino a buscar suerte. Es allí cuando Ramiro le dijo: «Estás de suerte, amigo. Yo necesito a alguien que me ayude en el puesto. Yo ya estoy viejo y mis hijos se avergüenzan de trabajar aquí. Te pagaría lo mismo que gana un conserje, pero puedes comer frutas mientras trabajas aquí», devolviéndole la esperanza al derrotado Omar, quien aceptó de inmediato el puesto de trabajo, sin saber que sería quizá la mejor decisión que tomaría en su vida. En el mercado, Omar se sentía como pez en el agua. Se llevaba muy bien con sus clientes, hizo amigos fácilmente y le pidió a Ramiro el favor de vender allí los frutos que salían de su huerto en la chacra. Y Ramiro le dijo que sí, que tome una parte del puesto y ponga allí su mercadería. Es así como poco a poco Omar logró ayudar a sus padres con la deuda que tenía con el banco. 5 años más tarde, Omar rentó el puesto frente al de su jefe. Se dio cuenta que los productos que sus padres vendían en su pueblo tenían un precio allá y que en la ciudad esos precios se veían multiplicados. Omar encontró en ellos la oportunidad de crecer. En la ciudad encontró la manera de aprovechar su chacra, reuniendo el dinero suficiente para comprarla años después. El esfuerzo de Omar dio frutos impresionantes. Logró ser un comerciante muy exitoso. Llegó a tener más de 500 hectáreas de terreno, compró camiones y se encargaba del envío de sus productos al extranjero. Llegó a ser rico cuando tenía 45 años, y mucho tiempo después, cuando ya estaba anciano y cerca de dejar este mundo, estaba listo para escribir su testamento. Llamó a su abogado y le dictó su última voluntad. Este le dijo: «Ok, señor, excelente. Ahora solo necesito su correo electrónico para enviarle su testamento. Lo revisa y pasamos a realizar las firmas correspondientes», quedando sorprendido cuando Omar le respondió: «No tengo correo electrónico. Nunca lo tuve. Ni siquiera una computadora. Y la verdad, dudo mucho en tenerla en algún futuro». Fue tanto el asombro de su abogado que solo atinó a decirle: «Pero señor, ¿cómo logró tener esto sin hacer uso de la tecnología? Imagínese si la tuviera, ¿qué sería de usted ahora?». Omar enseguida le respondió lo siguiente: «Sería un conserje en el edificio más grande de la ciudad». Todo en la vida tiene un propósito. Toda derrota puede ser la llave al éxito. Los éxitos en la vida de un hombre no son siempre fruto de las facilidades que tuvieron en ella. En algunos casos, sus historias están llenas de superación, tan sorprendentes que rozan con lo increíble. Juan era un hombre que rebosaba de confianza. Él jamás tenía problemas para pasarla bien. Era un hombre fuerte, alto, muy guapo y elegante. A todos los lugares a los que iba, las mujeres se le apegaban y él nunca les decía que no. Siempre veía hermosas mujeres las cuales le llamaban la atención, pero jamás quería nada serio con nadie. Juan creció con sus padres en la ciudad de Nueva York. Con ellos salía de vez en cuando y en ocasiones viajaban a zonas del país para visitarlas. Era un joven feliz y lo que más veía en sus padres era el amor que se tenían. Ese compromiso que ambos tenían para él representaba mucho, tanto que él tuvo un punto de vista sobre el amor y consideraba que algo tan importante no se puede tomar a la ligera. Por ese motivo él decidió no tener pareja, pues quería encontrar a la persona perfecta para él.
A medida fue creciendo, veía chicas que se vestían elegantemente, muy hermosas, pero no era lo que él estaba buscando. Incluso llegó a creer que no encontraría lo que él quería, así que solo inició a estar con mujeres por diversión. Juan fue creciendo con una mentalidad más abierta y llegó a conocer a muchas personas. Tenía amigos los cuales siempre lo llevaban a celebraciones, y sí, se divertía, pero él quería experimentar el amor, y se sentía decepcionado porque creía que jamás lo encontraría. Así transcurrían los días de Juan, y un día dejó de ir a fiestas. Ya se había cansado de estar todo el tiempo así. Quería saber por qué sus padres siempre paraban felices, así que fue a visitarlos. Cuando los vio, ellos se emocionaron, pues últimamente muy poco los había visitado. Se quedó ese fin de semana para pasarla con ellos. Era increíble, se sentía feliz, podía lograr percibir el amor que ellos le tenían, y eso era la mejor sensación que pudo llegar a sentir. Juan se despidió y volvió a su casa en la ciudad. Cuando llegó recibió un mensaje. Este decía que tendría 3 días libres, pues los jefes no podrían asistir a la reunión. Juan se quedó pensando y se preguntó, ¿qué haría en esos días? Decidió pasar el rato e intentar algo nuevo. Fue a la biblioteca y por obra del destino conoció a Lucía. Cuando la vio se quedó sorprendido. Era una chica sencilla, vestía ropa suelta con unos jeans y no usaba maquillaje. Le pareció raro, pues pocas veces había visto a una chica sin maquillaje. Él no conocía mucho en la biblioteca. No sabía dónde encontrar ciertos libros. Entonces se acercó a esta hermosa chica y le pidió ayuda. Ella accedió y se presentó. Él quedó sorprendido. Su forma de hablar, de caminar, absolutamente todo era perfecto ante sus ojos. Él se decía a sí mismo, no, es imposible, no puede ser perfecta, tiene que tener algo de malo. Entonces siguieron conversando. Él le hablaba y le hacía preguntas extrañas para que vea su reacción. Pero lo más sorprendente para él es que incluso sus defectos le parecían perfectos. Juan no se lo podía creer. Tomó los libros que necesitaba y le propuso salir alguno de esos días. Ella aceptó, y cuando él ya estaba en su vehículo, se empezó a cuestionar lo que había pasado. Era imposible que algo así le esté sucediendo, y dijo que la próxima vez que la vea, no sucedería lo mismo. Juan tenía 27 años cuando conoció a Lucía, y a los 4 días de haberse conocido volvieron a salir. Mientras él esperaba que ella salga, se decía, no me sorprenderé, actuaré natural. Pero cuando salió Lucía, él se quedó boquiabierto. Solo mantuvo su mirada fija en ella todo el tiempo mientras se acercaba. No podía dejar de mirarla. Ella se acercó y lo saludó, y entonces él volvió en sí. En ese momento se dio cuenta de lo que sucedía. Sabía que se había enamorado, porque sentía lo mismo que cuando estaba con sus padres. Ese día fue magnífico para ambos. Cada vez Juan conocía más de Lucía, y por ende se enamoraba cada vez más y más. Y a los 3 meses de salir, ambos iniciaron una relación. Lucía le dijo que ya se había tardado. Él sonrió y dijo que las mejores cosas se hacen esperar, y que quería conocerla para que vea si encontraba algo que no le gustara, pero incluso sus defectos le gustaban. Lucía sonrió, se le acercó y lo besó. Fue el momento más tierno para ambos. Había pasado ya mucho tiempo. Ellos ya llevaban casi 2 años juntos, y ella jamás lo había escuchado decirle que la amaba. Eso a ella le daba un poco de inseguridad, pero no le tomó mucha importancia, hasta que un día le preguntó por qué no lo hacía, y Juan le dijo, esa palabra para mí representa algo muy importante, y si lo voy a decir será en un momento muy especial para ambos. Lucía comprendió, y le dijo que estaba bien, que no se preocupe, que lo entendía.
Juan se le acercó, la abrazó y le dijo que irían de viaje ese fin de semana. Ya en el fin de semana, ellos viajaron a visitar a los padres de Juan. Ella llegó feliz, pues era la primera vez que conocería a sus padres. Cuando llegaron, conversaron todos y empezaron a contar las cosas que hacía Juan de pequeño. Era un momento divertido para todos, y en la noche, cuando todos ya estaban durmiendo, ella salió al patio de la casa. Juan, al percatarse de esto, la siguió. Estuvo muy nervioso. Ella no sabía por qué él estaba así. Y entonces, él se le acercó, la tomó de las manos y le dijo: Lucía, desde pequeño el amor era algo muy importante para mí. Y ahora que por fin lo encontré, quiero que perdure en mi vida. Lucía, tal vez este no sea el lugar más romántico del mundo, pero sí es el lugar donde se encuentra toda mi felicidad reunida. Lucía, ¿te casarías conmigo? Lucía quedó atónita en ese momento. Demoró un minuto procesando lo que había pasado, y finalmente dijo que sí. Juan en ese momento estuvo muy feliz. Por las mañanas se lo mencionó a sus padres. Ellos los felicitaron, los abrazaron y empezaron a coordinar ese día especial. Juan volvió al trabajo muy contento. A las pocas horas todos se enteraron que se casaría y todos lo felicitaron. Invitó a todos a su boda y la felicidad estaba desbordando. Pasaron 3 meses. El día de su boda ya había llegado. Todo estaba a la perfección. Sin duda, era el día más feliz de su vida. Pero algo sucedió momentos antes de la boda. Juan estaba llegando en el auto de uno de sus amigos, y cuando estaba cruzando una avenida, un conductor ebrio lo embistió. El conductor no se llevó la peor parte. En cambio, Juan sí. Lo llevaron de emergencia al hospital. Al parecer tenía muchas lesiones. Lucía estaba en la iglesia cuando se enteró de lo sucedido, y en ese instante fue corriendo a verlo. No le importó nada. Ella salió así en busca de Juan. Lo tuvieron que operar de emergencia. Había tenido una hemorragia interna, la cual, gracias a Dios, fue atendida a tiempo. Pero aún así, él quedó en coma. A partir de ese día todo fue triste. Lucía llegaba al hospital a verlo y lloraba hasta quedarse dormida. El tiempo pasaba muy lento. Ella estaba atenta a cualquier movimiento que hiciera, pero nada. Juan no despertaba y la preocupación iba creciendo, pues mientras más tiempo pasaba, más riesgo había de que ya nunca volviera a despertar. La tristeza de Lucía aumentaba cada vez más y más. Cuando ella llegaba a verlo, le contaba lo que le había sucedido durante el día, y después de ver que no había reacción alguna, lloraba nuevamente. Realmente ese fue el momento más triste de su vida. Pero meses después, Juan despertó. Estaba confundido, no podía hablar muy bien. Lucía quiso abrazarlo en ese instante, pero se lo impidieron. Le dijeron que su condición no era la apropiada y que antes debería pasar una serie de pruebas. Una vez terminaron de hacerle los chequeos, ella se le acercó, lo tomó de la mano, él la miró lentamente y le dijo: No podía irme sin decirte que te amo. En ese momento Lucía lloró de alegría y le dio un suave y cálido beso. A Juan lo dieron de alta y le hicieron un programa de rehabilitación para que pueda recuperar la movilidad de todo su cuerpo, debido a que había pasado mucho tiempo en la camilla y también por las lesiones que había sufrido en aquel accidente. 9 meses después, Juan y Lucía se casaron, y el día de su boda le dijo a Lucía: Efectivamente, lo bueno tarda en llegar, pero cuando llega, es una felicidad indescriptible. Mis queridos suscriptores, ¿qué les ha parecido esta historia? Si has logrado desencriptarla, déjame un comentario
Yo a cambio te regalaré un corazón. Dale me gusta si te ha gustado. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Yo soy tu amigo Israel Ábalos y nos vemos en una próxima historia encriptada.